Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, pueden encontrarlo ustedes completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados. En primer término, el periodista español Ricardo Mir de Francia, corresponsal del Periódico de Cataluña. Bienvenido nuevamente aquí, Ricardo. Encantado de estar aquí. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los think tanks de los institutos de análisis más prestigiosos de Washington. Bienvenido también. Buenos días. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con los ecos, con las consecuencias de los atentados en París. 129 muertos el viernes en varias bombas, algunos terroristas. Se hicieron volar por los aires, se suicidaron en algunos de los distritos 10 y 11 de París. Otros entraron a la sala Bataclan a un concierto, en donde murieron más de 80 personas. Como consecuencia de todo esto, el presidente de Francia, François Hollande, ayer convocó a todo el legislativo en pleno, al Senado y a la Asamblea Nacional, al Palacio de Versalles, y en una forma muy solemne dijo: Francia está en guerra. Y en las últimas horas ha pedido en primer lugar la ayuda de los otros países de la Unión Europea, sobre todo para que respalden los bombardeos que está llevando a cabo en este momento Francia en los lugares del Estado Islámico, que se dice, y además lo ha reconocido así, que es el grupo responsable de los atentados. Pues Francia está buscando el respaldo internacional para eso, y por otra parte está pidiendo el señor Hollande que se reforme la Constitución en varios sentidos, esencialmente en lo que tiene que ver con el estado de emergencia. Hollande quiere prorrogar por 3 meses el estado de emergencia. Dice que hay que cambiarlo en la Constitución porque actualmente el estado de emergencia les transfiere los poderes a los militares. Él dice que el poder debería mantenerlo el poder civil. Y también está pidiendo el señor Hollande el respaldo de Rusia, que en este momento se lo está dando militarmente, y finalmente quiere ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se expida una resolución contra el yihadismo, contra el integrismo, contra el islamismo, el islam radical. La pregunta aquí es si logrará el señor Hollande conformar esa coalición internacional, porque del momento ahí está Rusia, pero el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que a él le parece que la estrategia tal como se está llevando adelante en la actualidad está funcionando, es decir, que no piensa mandar, como dirían en inglés, no piensa ver botas en el terreno, es decir, que no piensa enviar tropas. ¿Usted cree que esta coalición internacional que está armando Hollande le va a dar resultado? Sí, yo lo creo. La pregunta es, ¿coalición internacional para qué? Ciertamente dicen que hay que atacar a ISIS, que hay que eliminar a ISIS, pero todo el mundo sabe que al menos que haya botas en el terreno, va a ser muy difícil eliminar de un todo. Se puede degradar, se puede disminuir, diezmar de una manera importante a ISIS, pero eliminarlo como una amenaza, como un grupo yihadista que controla territorio, eso solo se lograría con botas en el terreno. Ni Francia lo ha planteado después de los atentados, ni Rusia lo ha hecho. Y bueno, casi que el único país que tiene la capacidad logística para hacer este tipo de intervención es Estados Unidos, y es el que menos está interesado en verse involucrado en este tipo de aventura militar. ¿Qué es lo que entonces tenemos? El gran problema que tenemos cuando discutimos sobre qué hacer con ISIS. Efectivamente hay que hacer algo. Ya la lata de lombrices fue abierta y hay que contener a esta amenaza, no se puede simplemente dejar ahí. Incluso aquellos que somos muy escépticos del intervencionismo militar, que creemos que el intervencionismo militar ha sido la causa de todos estos problemas, yéndose de la intervención en la guerra en Irak y demás, creemos que hay que hacer algo para enfrentar el tema de ISIS. Pero esto tiene que partir también por una solución política al tema de Siria, y ahí sí es donde tal vez el presidente francés, los rusos, hay que sentar a los iraníes también, hay que sentar a los turcos, en fin, todas estas potencias, a los árabes, todas estas potencias que han estado participando directa e indirectamente en el conflicto sirio, hay que sentarlos y buscar una solución política a cuál sería el escenario, una vez que se elimine a ISIS, cuál sería el escenario para Siria, un escenario que resuelva el problema con los sunitas, es decir, que les brinde a los sunitas unas garantías de que el país va a ser inclusivo y no los va a excluir como ha ocurrido en Irak y como ha ocurrido en Siria bajo los gobiernos de Assad, que es de la secta minoritaria alawita. Y, por supuesto, ver cuál va a ser el futuro de Assad mismo, ¿verdad? Estados Unidos yo creo que va a tener que tragarse la píldora amarga de tener que
sostener a Assad temporalmente mientras se busca algún tipo de reacomodo político en ese país. Pero es un problema que simplemente no se va a resolver con más bombardeos, no importa si son los rusos, no importa si son los israelíes o los franceses, hasta el tanto no hay una solución política sobre el tema de Siria. Ricardo, usted fue corresponsal 6 años en el Medio Oriente. El Estado Islámico no se sabe exactamente cuándo nació, presumiblemente se conoció ya muy bien en el año 2014. Lo que pretende el Estado Islámico, que aparentemente es una decisión de Al Qaeda, es la creación de un gran califato universal. Y por supuesto luchar contra todos los infieles, contra quienes no piensan como ellos. Están basados en los sunitas, que es una rama del Islam, y dentro de Siria, en donde ha florecido el Estado Islámico, están luchando contra Bashar al-Assad, que es dictador, su padre también lo fue, y llevan desde 1970 manejando los destinos de Siria. Pero, ¿cuál puede ser la solución, por lo menos, para Siria? Es la pregunta del millón, porque el señor Bashar al-Assad se ha mantenido ahí con el apoyo de Rusia contra Estados Unidos y otros países occidentales, y parece ser que el único remedio sería un diálogo entre los señores del Estado Islámico y Bashar al-Assad, y ahí no se salva nadie, todos son malos. Sí. Bueno, el Estado Islámico yo creo que no quiere negociar con nadie, a menos que la negociación pueda incluir eventualmente que se les permita mantener un Estado, un territorio propio, este califato que proponen. Y de modo que la solución es complicada, porque bueno, lo que estamos viendo ahora, hay un cambio a raíz de los atentados de París, y es que Rusia parece que por primera vez está bombardeando al ISIS, al Estado Islámico, y no a la oposición del régimen de Assad. Eso podría de alguna manera acercar las posturas entre Occidente y Rusia, por lo menos temporalmente, para combatir a un enemigo común, y quizás con esa nueva vía de comunicaciones tratar de negociar una solución temporal para propiciar una transición política, para negociar una transición política en Siria que inicialmente incluye a Assad, porque Assad, no olvidemos que no solo es Assad es un régimen, desde el ejército hasta el aparato de seguridad, el mujabarat, a todas las estructuras del Estado, de modo que pretender desmantelar de un día a otro el Estado de Assad es una quimera, ¿no? Y bueno, vamos a ver, el problema es que hay muchos intereses contrapuestos, países con... tenemos a los iraníes, tenemos a Hezbollah, que están apoyando al régimen de Assad, y cuya agenda es completamente opuesta en la región y en la guerra a la que tiene Estados Unidos o la que pueda tener Francia. Toda esta situación, Muni, del Medio Oriente es como un ajedrez más o menos incomprensible para muchísimas personas, pero quería preguntarle por el caso de Estados Unidos. Barack Obama ha dicho que no piensa mandar tropas, repito, que está funcionando razonablemente bien la estrategia estadounidense, pero el Estado Islámico ya ha amenazado con atacar justamente esta ciudad, Washington. ¿Qué puede pasar aquí en Estados Unidos si llega a haber un atentado? Porque en caso de que, ojalá eso no vaya a ocurrir nunca, llegar a haber algunos muertos aquí por un atentado terrorista, ¿no se le acaba a Obama su legado? Yo creo que pensemos en lo que ha pasado y no en lo que podría pasar, que es horrible e impensable, y es un nuevo ataque terrorista, ya sea aquí o en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que cada presidente está haciendo lo que le corresponde hacer. El presidente francés ha hecho lo que haría cualquier mandatario ante una declaración ante un ataque terrorista donde han muerto sus ciudadanos y donde está su ciudad, su capital bajo ataque, y donde el país vecino es casi el semillero de los terroristas que han llegado a cometer estos crímenes. Y es que ha declarado un estado de emergencia, ha hecho una declaración de guerra y ha llamado a una coalición internacional. Me llama la atención dos frases de Hollande. La primera es esta frase como temeraria y muy francesa de: Francia ha derrotado adversarios más temibles que el Estado Islámico. Eso puede o no ser cierto por las tácticas que se emplean, pero de todas maneras es un discurso de fortaleza. Y lo otro es: la comunidad internacional está dividida e incoherente. Es una especie de crítica no solamente a la Unión Europea, sino al resto de Occidente y a países vecinos para que poco tomen armas en el asunto. Pero
En Estados Unidos no ha habido, gracias a Dios, un ataque terrorista en este momento y Obama también tiene su agenda. Y yo creo que la táctica que ha empleado es, lo que él siempre hace es leading from behind, y es liderar desde atrás, y es estar un poco más callado, no salir a la televisión con unos discursos beligerantes que puedan polarizar y complicar los asuntos, porque creo que el objetivo principal del Estado Islámico justamente es eso, es polarizar al occidente, es crear un malestar y un racismo mayor contra los musulmanes, un mayor descontento, un mayor reclutamiento para sus filas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está siendo cauteloso, está siendo pragmático. A Obama le quedan pocos meses de gobierno y no quiere quizás emprender otra guerra, y está muy seguramente en unas conversaciones entre fuerzas de seguridad y unas conversaciones en los pasillos, como vimos ayer con el presidente ruso, haciendo una coalición un poco más silenciosa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Ricardo, a propósito de los atentados en París, un filósofo francés muy conocido y muy mediático, además, Bernard-Henri Lévy, ha publicado una columna en varios periódicos titulada La guerra, manual de instrucciones. Y el señor Bernard-Henri Lévy termina este artículo con la siguiente frase. Dice, la alternativa está clara. Y luego cita dos frases en inglés. No boots on their ground, more blood on our ground. Es decir, si no ponemos botas de un ejército en su terreno, y se refiere a la zona en donde está el Estado Islámico, habrá más sangre en nuestro terreno, en nuestro campo. Es decir, se muestra partidario de la guerra. ¿Es esa la solución? Bueno, como decíamos aquí, este señor parece que le gustan todas las guerras, ¿no? Es una especie de John McCain a la francesa. Pero aparte de eso, y también lo que no dice esa frase, es que para que sus hijos, que no sé si los tienen, no mueran en las calles de París, los hijos de otros franceses van a tener que morir en Siria o en Irak, ¿no? O en el caso de Estados Unidos. Yo creo que la opción de mandar tropas sobre el terreno, por lo menos ejércitos convencionales en grandes números como se hizo en el 2003, yo creo que es una opción equivocada. Juan Carlos decía que es la única forma de derrotar al ISIS. Es posible que sea más fácil, eso está claro, que lo pondría mucho más fácil. El problema es qué pasa después. Aparte de que enviando tropas sobre el terreno, tú vas el efecto llamada del Estado Islámico, vas a convertir a una víctima en el Estado Islámico, ¿no? Va a resultarle más fácil reclutar a gente para ir a combatir contra los ejércitos infieles, ¿no? Y luego, ¿qué pasa después? Porque tú, pongamos que se descabeza, que se arrasa con el Estado Islámico, aunque sería más complicado que fue en su día en 2003 con Saddam, porque no hay una estructura del Estado formada y clara como había en su día en Irak, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Después vas a tener que gestionar ese territorio, y es ahí cuando las ocupaciones se vuelven infinitas, ¿no? Los americanos estuvieron en Irak, pues, ¿cuántos años? Casi 9 años, ¿no? En Afganistán llevamos 14, no han sabido de alguna manera administrar el país, no han sabido administrarlo, y la cuestión es que de alguna manera hay que ofrecerles a los sirios y a los iraquíes un gobierno inclusivo y un gobierno que sea mejor de lo que actualmente tienen. El problema es que el sectarismo es tan acusado en la región que los sunís, por ejemplo, ahora de Mosul, saben que si se quitan de encima el Estado Islámico, después viene el ejército chií de Bagdad y las milicias chiíes que se van a poner a cortar cabezas. De modo que es un cálculo complicado. Totalmente de acuerdo. La parte militar es la fácil. Derrotar militarmente a ISIS es la parte fácil. Lo difícil es la paz. Y lo vimos en Irak y lo hemos visto en Afganistán. Exactamente. A mí me llama mucho la atención lo circular que ha sido todo este problema. Cuando sale el fenómeno de ISIS y empieza a ganar territorio en Siria y empieza a ganar territorio en Irak, empieza toda la especulación de cuál va a ser la naturaleza de este nuevo fenómeno, porque era un nuevo fenómeno hasta ese momento, un movimiento islámico, un grupo terrorista, se le catalogó inmediato terrorista, pero que a diferencia de Al-Qaeda quería tener un territorio y quería controlar un califato, quería establecer un califato. Ahora bien, inmediatamente empieza la especulación de que si este grupo va a tener ambiciones globales y va a empezar a atacar a objetivos de Occidente, o simplemente se va a conformar con establecer un califato
en esta parte de Levante. En Siria e Irak. Y en Irak, sí. Ahora, mucha gente en Occidente dijo, no, es inminente que una vez que controlen el territorio van a empezar a lanzar ataques, así como los talibanes establecieron una guarida, ¿verdad?, para terroristas en Afganistán. Estos carajos van a eventualmente empezar a atacar a los países en Occidente. Y por eso empiezan los bombardeos selectivos contra ISIS, también para proteger a ciertas minorías que estaban expuestas a genocidio, ¿verdad? Una minoría, yo creo que era yazidis, eran que estaban siendo eliminados por ISIS. Una vez que empiezan estos bombardeos de parte de naciones muy específicas, Estados Unidos, Francia, etcétera, vemos cómo el Estado Islámico ha empezado a atacar de vuelta a estos países. Y muy claramente lo vemos. Los atentados en Ankara y en Turquía es porque Turquía se ha metido contra el Estado Islámico. Los atentados en Beirut son dirigidos a los chiitas porque Hezbollah ha estado contribuyendo a Assad en la lucha contra el Estado Islámico. Los atentados contra Rusia en el avión que ya se confirmó que hubo una bomba porque Rusia se metió a atacar de manera no tan directa, pero ahí más o menos al Estado Islámico. Francia, porque este atentado no se realizó en Bruselas, por ejemplo, la mayoría de los terroristas estos venían de Bruselas. ¿Por qué no hicieron esta masacre en Bruselas? ¿Por qué no la hicieron en Alemania sino en Francia? Bueno, tal puede ser porque Francia en verdad estaba metida en esta lucha. Entonces, nuevamente, tenemos una cuestión circular ahora entonces se habla de más intervención y todo, y entonces vamos en un círculo vicioso en donde la pregunta es ¿cuál va a ser el final? Muy bien. Sobre los terroristas y por qué Bélgica, yo creo que hay varias hipótesis de por qué se cocinó todo este ataque justamente en Bruselas, y pienso que Bélgica es el símbolo de lo que es en este momento la falta de integración en Europa con la comunidad musulmana. Es un país que geográficamente es estratégico, está entre tres países, Francia, Alemania y Reino Unido. Es un país de extranjeros, más del 40% de la población es extranjera, y es un país donde es fácil desaparecer. También es un lugar donde hay desintegración, desempleo entre los jóvenes musulmanes. Es un lugar perfecto, reclutamiento, donde tampoco hay liderazgo de musulmanes locales. Los imams son generalmente importados de Arabia Saudí, importados con unas ideas un poco más radicales que en otros países. Y por otro lado, estas fronteras porosas Schengen les permiten, como hemos visto, pues movilizarse con relativa facilidad. Pues obviamente la pregunta es por qué Francia es un blanco perfecto por lo visible, es una ciudad aspiracional. París es un lugar donde se juntan una cantidad de ideales de Occidente que son simbólicamente muy sensibles para este La grupo. fórmula propuesta por Bernard-Henri Lévy, ¿cómo le parece? Es difícil creerle nada a Bernard-Henri Lévy. Él se autoproclama intelectual y filósofo porque habla muy bonito, pero lo que ha sido generalmente es un lobista de varios presidentes y un hombre muy bien vestido que defiende a personas como Dominique Strauss-Kahn y Roman Polanski. Creo que es una figura bastante criticada en Francia, que, repito, tiene una forma muy bonita de decir las cosas. Si nos fijamos, en estos momentos y antes, ¿no?, todo el mundo critica la estrategia de Obama. Hay que hacer más, con esto no vamos a derrotar al Estado Islámico. Y es verdad, Obama se está dedicando a contener fundamentalmente, recuperar un poco de terreno, que no avancen, que no ganen territorio. Pero si escuchamos lo que propone, las propuestas, que no hay muchas propuestas, pero cuando hay propuestas, esencialmente lo que se propone es aumentar ligeramente la estrategia de Obama. Obama lo que está haciendo es bombardear por el aire y al mismo tiempo apoyar a los ejércitos locales para que luchen contra el ISIS sobre el terreno, a los kurdos, al ejército iraquí, y el problema en Siria es que no tienen aliados. Por eso no pudieron armar a nadie, porque los grupos a los que están dando armas son muy minoritarios, son muy pequeños y tienen poca presencia dentro del territorio. De modo que lo que se está ahora sugiriendo, yo creo, la gente un poco más seria, es que se aumente el número de tropas de operaciones especiales, que sirvan de ojos para ayudar a los aviones de la coalición a bombardear con más tino, porque una de las cosas que está sucediendo es que el 75% de los vuelos de la coalición, de los vuelos estadounidenses, no acaban lanzando bombas, sea bien porque el ISIS está metido en poblaciones civiles y hay miedo de matar civiles,
o porque no hay suficiente inteligencia para saber dónde están. Pero yo creo que lo de Obama es también una cuestión de estilo. Creo que muchos norteamericanos preferían oírlo interrumpiendo la transmisión de televisión, rodeado de generales, diciendo que el país está listo para atacar a ISIS y que los van a derrotar. Este discurso triunfalista. Eso es una tontería. Pero lo que está diciendo... Es una tontería infantil, ¿no? Hablar con más fuerza. Bueno, igual políticamente es rentable, pero al final la política va a ser la misma, ¿no? Yo leí un artículo muy bueno de Farid Zakaria, el columnista del Washington Post, donde él decía los peligros del incrementalismo, la estrategia incrementalista de Obama. Y es que efectivamente vemos que al principio Obama dijo no boots on the ground, no va a haber tropas. Bueno, ya metió 50 en Siria y hay 3.000 en Irak. Ha ido aumentando poco a poco el nivel de intervención, sabiendo que cada pasito que está dando no va a resolver el problema, pero lo está haciendo por la necesidad, por la presión que existe de hacer algo. Hay mucha presión de que hay que hacer algo. Entonces, va poquito a poco y lo comparó con la estrategia de Kennedy en Vietnam, que sabemos cómo desembocó eventualmente. Lo que yo veo, y no espero equivocarme, es que puede ser de que el presidente Obama efectivamente lo que quiera simplemente contener el problema y heredárselo a su sucesor, ¿verdad? Porque claramente esto va a ser un problema que no se va a resolver en el próximo año y medio. Una última pregunta en estos pocos minutos que nos quedan ya. Algunos televidentes, algunos oyentes de este programa se preguntarán, como es lógico, que cuál es la diferencia entre los suníes y los chiíes, o los sunitas y los chiitas. Por supuesto, esto viene de los hijos del profeta Mahoma, el hombre que fundó el Islam, después de que en el año 622 se fuera de Medina a la Meca y creara esa religión. ¿Cuál es la diferencia entre los suníes y los chiíes, teniendo claro que los suníes son la inmensa mayoría de los musulmanes? Bueno, pues viene, para empezar, de la línea sucesoria de Mahoma. Los chiíes consideran que Ali, que era yerno de Mahoma, debería haber sido el sucesor, y al final se acabó imponiendo la otra línea en la sucesión de los califas. Y de ahí viene el origen de la división. Después se va las diferencias son fundamentalmente teológicas y con algunos matices culturales, como podrían ser los católicos y los protestantes. Yo creo que esta guerra, de alguna manera, que estamos viendo entre chiíes y suníes es una cosa relativamente nueva. Es cierto que esas diferencias han existido, pero no dejaban de ser pues parte de la riqueza cultural de una religión y un mundo como el musulmán, ¿no? Lo que sucede es que desde Arabia Saudí, con la irrupción del wahabismo, el wahabismo esencialmente criminaliza a los chiíes, se dice que son apóstatas, y esencialmente llama a matar a los chiíes. O sea, en Arabia Saudí las mezquitas chiíes han sido muchas de ellas borradas de la faz de la tierra, y esta es la ideología que hereda el ISIS, es la ideología de Arabia Saudí. Y últimos 20 segundos, y el único país donde hay mayoría chií es Irán. No, Irak también. Irán e Irak. Irak. Y recordemos que Saddam Hussein era sunita, sí, claro, y controló esa mayoría chiita durante muchos años con represión. Una vez que cae Saddam Hussein, esto libera a los chiitas, y es por eso que mucha de la retribución que ahora están enfrentando los sunitas es por los años en que se sintieron reprimidos por Saddam Hussein. Irán, que por lo demás no es un país árabe, sino un país persa. Sí, es musulmán, pero es persa. Y en el Líbano también, probablemente ahora los chiíes puede que sea mayoría, y creo que es en Bahrein, ¿no? Sí. En Bahrein sí hay un régimen sunita, suní, pero la mayoría de la población es chií. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos, porque se acabó el tiempo. Gracias por haber estado aquí, Ricardo Mir de Francia, Juan Carlos Hidalgo y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.